Hola, soy Alma. Mi hijo me dio un techo de $3 millones, pero me quitó el aire para respirar. Me encerró en una jaula de oro y después tiró la llave de su corazón, dejándome sola con los ecos de una vida que ya no era mía. Fue la forma más cruel de abandono, una que no deja moretones en la piel, sino en el alma. Cada noche, durante semanas, un sonido extraño que venía de su cuarto a las 3 de la madrugada se convirtió en la pista de una verdad devastadora que yo no estaba preparada para descubrir. Era un secreto que, una vez revelado, cambiaría para siempre la forma en que lo veía a él y a mí misma. ¿Alguna vez se han sentido invisibles en su propia familia, como un mueble más en una casa demasiado grande? Antes de contarles lo que descubrí esa noche, detrás de la puerta de su baño, déjenme un comentario diciéndome desde qué ciudad me están viendo y suscríbanse al canal. Créanme, no querrán perderse lo que sucede cuando una madre descubre que el éxito de su hijo es en realidad una sentencia. Todo comenzó hace 6 meses, justo después de que mi Arturo se me fuera. Vendí nuestra casita en la pequeña Habana, un lugar impregnado con 50 años de risas, aroma a café recién colado y boleros en la radio. Con una pequeña maleta y el corazón hecho un nudo, me mudé a la mansión de mi hijo Mateo en Coral Gables. Él insistió. Dijo que era su deber cuidarme, que no me faltaría nada. Y no mentía, al menos en lo material. La casa era una obra de arte moderna, de esas que salen en las revistas de arquitectura. Paredes de cristal, muebles de diseño que parecían demasiado perfectos para usarlos y un silencio tan profundo que podía escuchar mis propios pensamientos. En la entrada, un Mercedes-Benz reluciente parecía darme la bienvenida a un mundo al que yo no pertenecía. Mateo me dio la mejor habitación, con vista a un jardín impecable, pero desde el primer día sentí que mi presencia era una nota discordante en su sinfonía de perfección y éxito. Mi nueva habitación era 3 veces más grande que la sala de mi antigua casa, pero se sentía increíblemente vacía. Las paredes blancas y lisas absorbían la luz sin devolver calidez. Yo había traído conmigo mis tesoros, la foto de mi boda con Arturo, un pequeño santo de madera que me regaló mi madre y un par de libros con las páginas amarillas por el tiempo. Los coloqué en la moderna mesita de noche, pero parecían objetos de un museo, reliquias de una civilización perdida en medio de tanta modernidad impersonal. El closet era un cuarto en sí mismo, con docenas de estantes vacíos que se burlaban de mi única y gastada maleta. Cada mañana, al despertar, me tomaba unos segundos recordar dónde estaba, y cada vez una punzada de soledad me recordaba que estaba viviendo en la casa de mi hijo, pero no en un hogar. Era una huésped de lujo en un hotel de 5 estrellas del que no podía hacer check-out. Mateo siempre fue un buen hijo, o al menos eso me decía yo para consolarme. A sus 50 años, era un arquitecto de renombre, un hombre que había construido un imperio desde la nada. Pero el hombre que volvía a casa cada noche no era el niño de ojos brillantes que yo recordaba. Era un extraño con el rostro cansado y la mirada perdida en la pantalla de su laptop o de su celular. Nuestras conversaciones eran un guión repetido. ¿Cómo estás, mamá? ¿Necesitas algo? Que descanses. Palabras vacías, pronunciadas por cortesía, sin mirarme a los ojos. En su muñeca siempre llevaba un reloj Rolex carísimo, un símbolo de su estatus, pero para mí era un recordatorio constante del tiempo que nunca tenía para sentarse a mi lado, para escucharme, para simplemente estar. El tic-tac de ese reloj se sentía como una cuenta regresiva, marcando los segundos de una vida juntos que se nos escapaba entre los dedos sin que él pareciera notarlo. A veces, cerraba los ojos en la inmensa mesa del comedor y podía transportarme a mi pequeña cocina en la pequeña Habana. Recordaba el calor del horno, las manos de Arturo buscando las mías sobre el mantel de hule, las discusiones animadas sobre política o béisbol, el sonido de los vecinos saludando desde la calle. La vida bullía a nuestro alrededor. Aquí, en esta fortaleza de mármol y cristal, el único sonido durante la cena era el tecleo furioso de Mateo en su computadora portátil y el tintineo de los cubiertos contra los platos de porcelana. El silencio no era pacífico. Era pesado, opresivo, cargado de todo lo que no nos decíamos. Yo intentaba iniciar una conversación sobre algún recuerdo,
sobre su padre, pero él solo asentía con la cabeza, sus ojos fijos en la pantalla, su mente a millones de kilómetros de distancia. Me sentía como un fantasma en mi propia vida, una sombra del pasado que él estaba obligado a tolerar. Fue entonces cuando comencé a notar el patrón. Cada noche, sin falta, me despertaba un sonido. Al principio era sutil, casi imperceptible, pero mi sueño de anciana es ligero. Miraba el reloj digital en mi mesita de noche. 3 AM. A veces 3:05, a veces 2:58, pero siempre alrededor de esa hora. Era el sonido del agua corriendo, el murmullo inconfundible de la ducha en el baño principal, el que estaba junto al dormitorio de Mateo. ¿Quién se ducha en medio de la madrugada con esa puntualidad religiosa? Pensé que quizás era por su trabajo, que el estrés no lo dejaba dormir. Traté de no darle importancia, de convencerme de que era una de las muchas excentricidades de la gente exitosa y ocupada. Pero la regularidad del ritual comenzó a inquietarme. Se convirtió en una especie de reloj macabro que marcaba no la hora, sino el pulso de una extraña y secreta rutina que se desarrollaba al otro lado de la pared. En un rincón de mi gigantesco closet, arrinconada como si sintiera vergüenza de su propia modestia, estaba mi vieja maleta de cuero sintético, la misma que usé para venir de Cuba, la misma que me acompañó en cada viaje importante de mi vida. Sus esquinas estaban desgastadas y uno de los cierres estaba roto, pero dentro guardaba lo que realmente importaba. No ropa cara ni joyas, sino fajos de cartas de Arturo, mi rosario y una pequeña fotografía con los bordes doblados. Era una foto de Mateo cuando tenía unos 7 años, en la playa, con el cabello revuelto por la brisa y una sonrisa tan grande y genuina que parecía que se le iba a salir de la cara. Sostenía un cubo de plástico rojo y miraba a la cámara con una confianza y una alegría puras, sin rastro del hombre tenso y distante en el que se había convertido. A veces sacaba esa foto y la miraba durante horas, preguntándome en qué punto del camino mi niño feliz se había perdido. Hace un par de semanas, en un intento desesperado por romper el hielo, decidí cocinarle su plato favorito de la infancia, picadillo a la criolla, exactamente como a él le gustaba, con arroz blanco y plátanos maduros fritos. Pasé toda la tarde en la cocina, sintiéndome viva por primera vez en meses. El aroma llenó la casa, un fantasma de calidez en medio de tanta frialdad. Cuando Mateo llegó, vio la mesa puesta y por un segundo creí ver un destello de sorpresa en sus ojos. «Huele delicioso, mamá». «Gracias», dijo, mientras se sentaba y sin más sacaba su teléfono. Comió 2 o 3 bocados de forma mecánica, respondiendo a correos electrónicos entre cada uno. No hubo más comentarios, no hubo una conversación, no hubo un recuerdo compartido. La comida hecha con tanto amor se enfrió en su plato mientras él seguía trabajando. Esa noche, mientras lavaba los platos, entendí que no importaba lo que yo hiciera. El muro que él había construido a su alrededor era demasiado alto, y yo ya no tenía fuerzas para escalarlo. Desde esa cena, algo cambió dentro de mí. La soledad se transformó en una especie de temor sordo. El silencio de la casa ya no era simplemente incómodo, se sentía premonitorio, como la calma que precede a una tormenta. Cada noche, el sonido de la ducha a las 3 de la madrugada se volvió más ominoso. Ya no era una simple curiosidad, se había convertido en el foco de mi ansiedad. Sentía que ese sonido guardaba una respuesta, una clave para entender al hombre en el que se había convertido mi hijo. Una parte de mí quería ignorarlo, seguir siendo la anciana invisible que no molestaba. Pero la madre que aún vivía dentro de mí, la que recordaba al niño de la foto, sabía que algo andaba terriblemente mal. Y esa noche, mientras el reloj se acercaba a las 3, tomé una decisión. No podía seguir viviendo en la ignorancia. Tenía que saber qué secreto escondía mi hijo detrás del sonido del agua. Aquella noche, el aire acondicionado de la mansión zumbaba con una monotonía gélida, un sonido que parecía diseñado para ahogar cualquier rastro de vida. Me acosté, pero no cerré los ojos. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y una resolución que no había sentido en años, desde que tuve que enfrentarme a la enfermedad de Arturo. Esta vez no luchaba contra un mal visible, sino contra un silencio que se había vuelto más aterrador que cualquier grito.
Sabía que el reloj de mi mesita de noche pronto marcaría las 3 y con él llegaría el sonido del agua. Pero esa noche no sería una oyente pasiva. Me levantaría, caminaría por ese pasillo largo y frío y me enfrentaría a la verdad sin importar cuán dolorosa fuera. La cobardía se había agotado en mí. Solo quedaba la madre, la que necesitaba saber por qué su hijo se estaba ahogando en su propia casa. El tiempo se estiró como una goma elástica. Cada crujido de la casa, cada cambio de luz de la luna a través de los enormes ventanales, aumentaba mi tensión. Contaba los segundos en mi cabeza, una letanía silenciosa que me mantenía anclada a mi propósito. Cuando las manecillas digitales formaron las 2:59, contuve la respiración. Y entonces, puntual como una sentencia, el murmullo comenzó, el sonido familiar del agua corriendo en la distancia. Me levanté de la cama con un cuidado que mis viejos huesos apenas podían permitirse, sin hacer el menor ruido. Mis pies descalzos tocaron el frío suelo de mármol y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era el frío del presentimiento, la certeza de que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. La casa, que de día era un monumento al éxito, de noche se convertía en un laberinto de secretos. Avancé por el pasillo, una sombra entre las sombras proyectadas por los carísimos objetos de arte que adornaban las paredes. Cada paso era una victoria contra el miedo que me pedía a gritos que volviera a la cama, que fingiera no haber oído nada. Al pasar por la sala, la luz de la luna iluminaba la enorme mesa de comedor de cristal. Sobre ella, junto a su laptop cerrada, estaba su reloj Rolex. Lo había dejado allí como si se hubiera despojado de una armadura. El segundero avanzaba con una precisión implacable, indiferente a la tormenta que se gestaba bajo ese techo. Verlo allí tan frío y metálico me produjo una extraña sensación de náusea. Era el símbolo de todo lo que lo había alejado de mí, de sí mismo. El tiempo que marcaba no era para la vida, era para los negocios, para las apariencias, para una carrera que lo estaba devorando por dentro. Llegué a la puerta de su dormitorio. Estaba entreabierta, apenas una rendija. El sonido del agua era mucho más claro ahora, un torrente constante y violento. Me acerqué más, pegando mi oreja a la madera, pero no oía nada más. Ni una voz, ni música, ni el sonido de alguien moviéndose, solo el agua. Mi mente, en un intento desesperado por encontrar una explicación lógica, imaginó una tubería rota, una fuga. Pero en el fondo de mi alma sabía que no era algo tan simple. El ritual era demasiado preciso, demasiado humano. Con el corazón en la garganta, empujé la puerta con la punta de los dedos, apenas 1 milímetro, lo suficiente para ampliar mi campo de visión. La luz del baño al fondo de la habitación estaba encendida, proyectando un resplandor pálido y clínico sobre la alfombra de diseño. Y entonces lo vi. La puerta del baño también estaba entreabierta, y la escena que se reveló ante mis ojos me robó el aliento y me congeló la sangre en las venas. Mateo no se estaba duchando. Estaba sentado en el suelo de la lujosa ducha de mármol italiano, completamente vestido, con el traje caro que llevaba puesto cuando llegó del trabajo. El agua helada caía sobre él, empapando su camisa, su saco, su cabello, pegándoselo a la frente. Estaba acurrucado, con los brazos rodeando sus rodillas en una posición casi fetal. No se movía, solo recibía el castigo del agua, como si quisiera que la presión del chorro se llevara algo que no podía lavar de otra manera. Era una imagen tan surrealista y devastadora que mi mente se negó a procesarla por un instante. El hombre más poderoso que conocía, reducido a un niño asustado escondido de una tormenta. Sus hombros se sacudían en espasmos silenciosos. No lloraba con ruido, no había gemidos ni lamentos. Era un llanto mudo, interno, un terremoto que sacudía su cuerpo desde los cimientos. Su rostro estaba oculto entre sus rodillas, pero yo no necesitaba verlo para saber la agonía que había en él. El agua golpeaba las baldosas a su alrededor, creando un sonido ensordecedor que, ahora entendía, servía para ocultar el sonido de un hombre rompiéndose en pedazos. Todo el lujo a su alrededor, el mármol veteado, los grifos de diseño, las paredes de cristal, se volvía una burla grotesca. Era la jaula de oro más perfecta que había visto nunca, y mi hijo era el prisionero. En ese momento,
toda mi soledad, toda mi sensación de abandono se evaporó, reemplazada por un dolor tan profundo que sentí que me partía en dos. Me di cuenta de la terrible verdad. Su indiferencia no era hacia mí, no era crueldad ni falta de amor, era agotamiento. Era la armadura de un hombre que luchaba una batalla tan grande en su interior que no le quedaban fuerzas para nada más. ¿Cómo podía yo pedirle una conversación, una sonrisa, cuando él apenas podía mantenerse en pie? Mi presencia en esa casa, mi necesidad de cuidado, mi propia pena por Arturo, no eran un consuelo para él. Eran otra carga sobre sus hombros ya vencidos, otro proyecto que gestionar, otra responsabilidad en una lista interminable que lo estaba aplastando. Sentí una ola de culpa que casi me hizo caer de rodillas allí mismo en el pasillo. Yo, su madre, había estado tan absorta en mi propio dolor que no había sido capaz de ver el suyo. Un sufrimiento infinitamente más grande y más solitario. Retrocedí con el mismo sigilo con el que había llegado, cerrando suavemente la puerta de su habitación. Cada paso de vuelta a mi cuarto era una tortura. La mansión ya no me parecía fría e impersonal. Ahora me parecía un mausoleo, un monumento a una vida sacrificada en el altar del éxito. El silencio ya no era incómodo, era el sonido del sufrimiento contenido. Entendí por qué no podía mirarme a los ojos, por qué sus respuestas eran monosílabos. Mostrar cualquier emoción, cualquier vulnerabilidad habría sido como quitar una sola piedra de un muro a punto de derrumbarse. Él estaba manteniendo el control con cada fibra de su ser, y su ritual nocturno bajo el agua era su única válvula de escape, el único lugar donde la máscara se podía caer sin que nadie lo viera. Nadie, excepto yo. Al llegar a mi habitación no encendí la luz. Me senté en el borde de la cama, temblando en la oscuridad. La injusticia de la situación me golpeó con la fuerza de un huracán. No la injusticia hacia mí, sino hacia él. La sociedad que le exigía ser fuerte, exitoso, infalible, el imperio que había construido y que ahora lo tenía como esclavo. Y yo que había vendido mi casita, mi independencia, mi mundo, para ponerme bajo el cuidado de un hombre que necesitaba ser cuidado con desesperación. Mi seguridad financiera dependía de su capacidad para seguir fingiendo, para seguir soportando esa presión insostenible. Era una trampa para los dos. Él estaba atrapado en su éxito, y yo estaba atrapada en su jaula. Él no podía salvarme, y yo no sabía cómo salvarlo. Mis dedos, casi por instinto, buscaron en la mesita de noche y encontraron el marco frío de la fotografía. La tomé entre mis manos. Era la foto de Mateo en la playa. Aquel niño de 7 años con la sonrisa que abarcaba todo el horizonte. Miré esa cara llena de luz, de promesas, de una alegría tan pura que dolía. Y luego pensé en el hombre acurrucado bajo el agua fría, ahogándose en silencio. ¿En qué momento se había perdido ese niño? ¿Quién le había robado esa sonrisa? En ese instante, una claridad dolorosa pero firme se apoderó de mí. No podía quitarle su carga, no podía luchar sus batallas, pero podía quitarle una de sus responsabilidades. Podía liberarlo del peso de tenerme allí, de sentir que también me estaba fallando a mí. El amor de una madre a veces no consiste en abrazar, sino en soltar. Y así, en la oscuridad de mi cuarto de lujo, mientras el sonido del agua finalmente cesaba en la lejanía, tomé una decisión. No habría confrontaciones, ni reproches, ni lágrimas. Eso solo añadiría más peso a su alma torturada. Haría lo único que una madre puede hacer cuando ve a su hijo sufrir de esa manera. Me haría a un lado. Le daría el espacio que necesitaba para respirar, para luchar, o simplemente para derrumbarse sin tener que esconderse. Mi vieja maleta, arrinconada en el closet, me llamó en silencio. Era pequeña, modesta, pero representaba mi propia vida, mi propia historia. Era hora de volver a ella. El acto de amor más grande que podía ofrecerle a mi hijo no era quedarme a su lado, sino irme. Y lo haría por él, por el niño de la foto, con la esperanza de que algún día pudiera encontrar el camino de vuelta a sí mismo. A la mañana siguiente, el sol de Florida se filtraba a través de los inmensos ventanales con una crueldad indiferente, iluminando cada mota de polvo en el aire y cada rincón de mi soledad. Desperté no con el peso de la tristeza, sino con la extraña levedad de una decisión irrevocable. La imagen de Mateo roto bajo el agua no se había borrado de mi mente.
Se había grabado a fuego en mi corazón, convirtiéndose en el mapa que guiaría mis próximos pasos. Ya no veía la casa como una jaula, sino como un campo de batalla donde mi hijo libraba una guerra silenciosa, y mi presencia era, sin saberlo, munición para el enemigo. Sabía lo que tenía que hacer. No era un acto de ira ni de resentimiento, sino el único acto de amor puro que me quedaba por ofrecer. Debía desarmar una de las bombas que lo estaban destruyendo, la bomba de la obligación filial. Me levanté y me dirigí al closet, ese espacio cavernoso que se burlaba de mi vida entera contenida en una sola maleta. La saqué de su rincón de vergüenza y la abrí sobre la cama perfectamente tendida. El gesto fue deliberado, casi ceremonial. Comencé a doblar mi poca ropa, cada blusa, cada falda, un recuerdo de una vida más simple. Guardé el retrato de Arturo, cuyas sonrisas parecían darme su bendición desde el otro lado del tiempo. Coloqué mi rosario y, por último, la pequeña foto de Mateo en la playa, el talismán que me había dado la claridad en medio de la noche. Mientras cerraba la vieja maleta, con su cierre testarudo, sentí que no estaba empacando para huir, sino para reclamar algo que había perdido, a mí misma. Esa maleta no contenía lujos, pero contenía mi dignidad, mi historia y la libertad de no ser una carga para nadie. Justo cuando estaba a punto de cerrar el segundo broche, un sonido me heló la sangre. Eran sus pasos. Mateo estaba despierto, mucho antes de su hora habitual. Me quedé inmóvil con la mano en la maleta, como una ladrona sorprendida en pleno acto. Escuché sus movimientos en la habitación contigua, el sonido sordo de los cajones al abrirse y cerrarse. Luego su voz, baja y tensa, filtrándose por la pared. Estaba hablando por teléfono. Mi primer instinto fue esconderme, pero algo me mantuvo allí escuchando, con el oído pegado a la fría pared. Cada palabra que llegaba hasta mí era un fragmento de la verdad que había vislumbrado la noche anterior, una pieza más en el rompecabezas de su desesperación. El miedo se mezclaba con una necesidad imperiosa de entender la magnitud de su tormenta. No puedo posponerlo. Si no cerramos el trato el viernes, los inversores se retiran, decía con una voz que intentaba sonar firme, pero que se quebraba en los bordes. Hubo una pausa, y luego su tono bajó a un susurro casi inaudible, cargado de un agotamiento que me traspasó el alma. Escúchame, todo depende de esto, todo. La casa, la firma, todo está en juego. Y entonces, la frase que lo confirmó todo, que le dio un nombre y una forma a su sufrimiento. Ya no sé cuánto tiempo más podré seguir fingiendo que todo está bien. El teléfono se cortó. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. No era solo estrés laboral, era la inminencia del colapso total. Estaba al borde de un precipicio, y yo, su madre, había estado pidiéndole que me enseñara a volar. Esa confesión involuntaria lo cambió todo. Mi plan, que había nacido de un impulso de amor maternal, ahora se sentía como una necesidad estratégica, una maniobra de rescate urgente. Ya no se trataba solo de aliviar su carga emocional, se trataba de quitar un obstáculo real de su camino, mientras luchaba por no perderlo todo. El Mercedes en la entrada, la mansión de $3 millones, el Rolex en su muñeca, de repente dejaron de ser símbolos de éxito para convertirse en los barrotes dorados de una prisión de deudas y apariencias. Entendí que su frialdad no era desamor, era la concentración absoluta de un hombre que camina por la cuerda floja, aterrado de mirar hacia abajo. Y yo, con mis pequeñas necesidades, con mi nostalgia y mi pena, era un peso extra que lo desequilibraba a cada paso. Terminé de cerrar la maleta y me senté en el borde de la cama, esperándolo. El tiempo se volvió denso, cada segundo una eternidad. Repasé en mi mente 1000 discursos, 1000 maneras de explicarle mi partida, pero todos sonaban a reproche o a melodrama. Descarté las palabras. Las palabras nos habían fallado durante meses. Decidí que mi único lenguaje sería el silencio y un simple gesto. Saqué la foto de mi cartera y la sostuve en mi mano sintiendo el cartón gastado contra mi piel. Esa pequeña imagen de un niño feliz en la playa tendría que decir todo lo que mi boca no podía, que lo amaba, que lo veía, que lo entendía y que precisamente por eso tenía que dejarlo ir. Que era una apuesta arriesgada,
confiar en que él pudiera descifrar un mensaje enviado desde un corazón de madre a otro. Desde mi ventana, el jardín perfectamente podado parecía una maqueta sin vida. Las palmeras se mecían con una gracia estudiada. Las flores exóticas exhibían sus colores sin pasión. Todo era perfecto, y por eso mismo todo era falso. Pensé en los asilos de ancianos que había visto en algunos folletos, lugares que antes me parecían el último escalón antes del final. Ahora, la idea de una habitación sencilla, un comedor ruidoso lleno de gente con historias en la mirada, me parecía el paraíso. Anhelaba la imperfección, el calor del desorden, la compañía sin pretensiones. Anhelaba un lugar donde mi presencia no fuera un problema a resolver, sino simplemente una silla más en la mesa. La riqueza de mi hijo me había hecho más pobre que nunca, robándome la comunidad y el sentido de pertenencia. Finalmente, después de lo que pareció una vida entera, escuché los sonidos que indicaban su partida. El tintineo de sus llaves, el chasquido del maletín de cuero al cerrarse. Era la hora. Me puse de pie, mis rodillas protestando en silencio. Tomé mi maleta, que pesaba mucho menos que el corazón en mi pecho, y salí de la habitación. Caminar por el largo pasillo y bajar la imponente escalera de mármol fue el viaje más difícil de mi vida. Cada paso resonaba en el silencio, un eco de mi decisión. Me sentía como una actriz saliendo del escenario después de interpretar un papel que nunca pidió, el de la madre rica y cuidada, una farsa que ya no podía sostener ni un minuto más. Iba al encuentro de mi verdad, aunque estuviera envuelta en la más profunda de las tristezas. Lo vi en el vestíbulo, de espaldas a mí, una silueta oscura contra la brillante luz de la mañana. Estaba de pie junto a la enorme puerta de cristal, revisando su teléfono por última vez, su cuerpo tenso como la cuerda de un violín. La luz del sol arrancaba destellos fríos de su reloj Rolex, un recordatorio constante del tiempo que se le estaba acabando. Aún no me había visto. En ese instante, no vi al hombre de éxito, al arquitecto de renombre. Vi al niño de la foto, atrapado en un traje demasiado caro, sosteniendo un teléfono en lugar de un cubo de plástico rojo, con el peso del mundo sobre sus hombros encorvados. La escena estaba lista para el acto final. La frágil anciana con su maleta raída, enfrentándose al gigante en su castillo de cristal. Respiré hondo y lo llamé. Mi voz salió como un susurro, frágil pero clara, cortando la quietud de la mansión. Mateo. Él se dio la vuelta. Primero con sorpresa, luego con una impaciencia apenas disimulada. Sus ojos, cansados y rodeados de sombras, se movieron de mi rostro a la maleta que sostenía con mi mano temblorosa. Vi una cascada de emociones cruzar su cara en una fracción de segundo. La confusión, seguida de una punzada de irritación y finalmente algo que se parecía mucho al pánico. La máscara de control que llevaba puesta todos los días se resquebrajó, revelando por un instante al hombre vulnerable que se escondía debajo. El aire entre nosotros se cargó de electricidad, espeso, con todo lo que nunca nos habíamos dicho. El momento de la verdad había llegado. ¿A dónde vas, mamá?, preguntó, y su voz fue un látigo de impaciencia. No había curiosidad ni preocupación en su tono, solo el fastidio de un hombre ocupado al que le surge un nuevo problema que no estaba en su agenda. Sus ojos se clavaron en la maleta, luego en mí, y vi cómo su mandíbula se tensaba. Era la mirada de un ejecutivo evaluando una crisis inesperada, no la de un hijo mirando a su madre. Por un segundo, esperé que su rostro se suavizara, que preguntara si algo andaba mal. Pero en su lugar, su mirada se desvió hacia el Rolex en su muñeca, un gesto instintivo que me gritó que yo le estaba haciendo perder un tiempo precioso. En ese momento, cualquier duda que pudiera haber tenido sobre mi decisión se desvaneció. Estaba haciendo lo correcto, no solo por él, sino también por mí. Él dio un paso hacia mí no para acortar la distancia emocional, sino para bloquearme el paso, para controlar la situación. Mira, no sé qué es esto, pero no tengo tiempo para dramas ahora. Tengo la reunión más importante de mi carrera en menos de una hora. Lo que sea que te pasa, lo arreglamos esta noche. Sus palabras, dichas con una frialdad calculada, me golpearon como una bofetada. Dramas. Así veía él mi dolor, mi soledad, mi vida entera, como un inconveniente,
un melodrama de vieja que interfería con su importante mundo de negocios y plazos. El lujo que me rodeaba, el mármol bajo mis pies, la escultura abstracta que costaría más que mi antigua casa, se sentía como un insulto, el pago por mi silencio, por mi invisibilidad. Pero yo ya no estaba dispuesta a aceptar ese trato. No le respondí con palabras. Sabía que cualquier cosa que dijera sería interpretada como una queja, como una recriminación. En lugar de eso, lo miré. Lo miré de verdad, por primera vez en mucho tiempo, no como la madre que anhelaba su atención, sino como la mujer que había visto su alma desnuda en la madrugada. Busqué más allá de la máscara de irritación y vi las grietas, las ojeras oscuras que el bronceado de Miami no podía ocultar, la tensión en los músculos de su cuello. Vi al hombre que se ahogaba bajo el peso de su propio imperio, y en lugar de sentirme herida por su dureza, sentí una oleada de compasión tan inmensa que casi me ahoga. Él no me estaba atacando a mí. Estaba luchando desesperadamente por no desmoronarse frente a un nuevo frente de batalla. Lentamente, di otro paso hacia él, cerrando el espacio que había creado. Mi movimiento fue tan deliberado y silencioso que lo tomó por sorpresa. Él esperaba gritos, lágrimas, una escena. No esperaba esta calma, esta resolución silenciosa. Se quedó quieto, su cuerpo tenso como un animal acorralado. Levanté mi mano, la que no sostenía la maleta, y la acerqué a su rostro. Él retrocedió instintivamente, un pequeño gesto casi imperceptible, pero que me lo dijo todo. Había olvidado cómo se sentía el contacto de una madre, o quizás nunca lo había aprendido de verdad en su mundo de transacciones y contratos. Mi mano se detuvo en el aire por un segundo, suspendida en el abismo que nos separaba, antes de continuar su viaje. Mi mano, arrugada y manchada por la edad, aterrizó suavemente en su mejilla. Su piel estaba fría, tensa por el estrés. No dije nada. Solo lo toqué, dejando que mis dedos le contaran la historia que mis labios no podían. La del niño que acuné, la del hombre que veía sufrir, la del amor incondicional que sobrevivía a pesar de los muros de cristal y acero que había construido a su alrededor. Sentí un leve temblor bajo mi palma. Sus ojos, que hasta ese momento habían estado llenos de impaciencia, de repente se llenaron de una confusión profunda, casi infantil. La máscara se estaba resquebrajando, no por un golpe, sino por la presión suave de una caricia que no esperaba. Era la primera vez que lo tocaba en meses, quizás en años. Mateo, dije, y mi voz fue apenas un murmullo, pero en el silencio catedralicio de la casa sonó como una campana. No vaina pelea. Él tragó saliva, sus ojos fijos en los míos, buscando una trampa, una agenda oculta. No la encontró. En su lugar, vio la verdad desnuda de mi pena, una pena que no era por mí, sino por él. El hombre que podía diseñar rascacielos que desafiaban la gravedad no sabía cómo construir un puente hacia su propia madre. El arquitecto de futuros ajenos había demolido su propio pasado, dejándose sin cimientos. El reloj Rolex en su muñeca seguía marcando los segundos, pero por primera vez parecía que el tiempo entre nosotros se había detenido, congelado en ese instante de frágil conexión. Fue entonces cuando abrí la otra mano, la que había mantenido cerrada en un puño. Allí en mi palma, arrugada y descolorida por el paso de los años, estaba la pequeña fotografía, la del niño de 7 años en la playa, con el cubo rojo y la sonrisa que prometía un mundo de posibilidades. No se la entregué todavía, solo la sostuve para que la viera, un pequeño rectángulo de cartón que contenía un universo perdido. Era mi última carta, mi único argumento. No era una acusación, sino un recordatorio de quién era él, antes de que el mundo le dijera en quién debía convertirse, antes de que el éxito se convirtiera en una sentencia de cadena perpetua en una cárcel de lujo. Sus ojos bajaron de mi rostro a la foto. Vi el momento exacto en que la reconoció. Un músculo se contrajo en su mejilla. Su respiración, que había sido tensa y controlada, se enganchó en su garganta. La imagen de ese niño feliz, tan lleno de vida, era un espejo cruel que le devolvía el reflejo del hombre en el que se había convertido. El contraste era brutal, innegable. La foto no necesitaba palabras. Gritaba en silencio todo lo que yo había querido decirle. Gritaba sobre la alegría perdida, sobre el precio de sus ambiciones,
sobre el niño que todavía vivía dentro de él, acurrucado y llorando bajo un chorro de agua fría en la oscuridad de la noche. «Debes descansar, hijo», le dije, mi voz suave pero firme, repitiendo las palabras que había ensayado en mi cabeza. «Yo también necesito descansar». La frase era una absolución. No lo estaba culpando, no lo estaba abandonando por despecho. Le estaba dando permiso. Permiso para dejar de fingir, para dejar de ser fuerte por mí, para reconocer su propio agotamiento. Y al mismo tiempo, me estaba dando permiso a mí misma para buscar mi propia paz, lejos de la opulencia que me asfixiaba, lejos del silencio que me ensordecía. Era un acto de liberación mutua, el nudo gordiano de nuestra relación cortado con la simpleza de unas pocas palabras. Finalmente, le puse la fotografía en su mano, la que no llevaba el reloj. Sus dedos largos y elegantes se cerraron sobre el pequeño trozo de cartón como si fuera un salvavidas. No dijo nada, no podía. Su garganta estaba cerrada por un nudo de emociones que no sabía cómo nombrar. La máscara del hombre de éxito se había hecho añicos, y en su lugar estaba mi hijo, vulnerable y expuesto, sosteniendo la prueba de su inocencia perdida. El escenario estaba listo. La verdad silenciosa y devastadora estaba suspendida en el aire entre nosotros. Ahora solo quedaba un último acto, darme la vuelta y caminar hacia la puerta, dejando atrás la jaula de oro para que su prisionero quizás algún día pudiera encontrar la llave. Su mano se cerró sobre la fotografía con una lentitud agónica, como si el simple contacto con el pasado pudiera quemarle la piel. Por un instante, el mundo pareció detenerse. El zumbido del aire acondicionado, el lejano murmullo del tráfico de la mañana, todo se desvaneció. Solo existíamos nosotros dos en ese vestíbulo de mármol, suspendidos en un silencio tan denso que podía cortarse. Vi cómo sus nudillos se ponían blancos al apretar la foto, su mirada fija en la imagen de ese niño que ya no reconocía. El hombre que había construido un imperio de concreto y cristal se tambaleaba ante el fantasma de papel de un niño con un cubo de plástico. La armadura que había tardado décadas en forjar se había hecho añicos con el recuerdo de una sonrisa en una playa lejana. Era la primera vez en años que lo veía verdaderamente indefenso. Despojado de sus títulos, de su éxito, de su Rolex, era solo Mateo, mi hijo. Él levantó la vista, y sus ojos eran dos abismos de dolor y confusión. No había ira en ellos, ni la impaciencia de minutos antes. Solo una pregunta silenciosa y rota. ¿Por qué? Vi en su mirada el reflejo del hombre que había visto la noche anterior, acurrucado bajo el agua, un hombre ahogándose en el océano de sus propias expectativas. Había pasado tanto tiempo fingiendo ser invencible, que había olvidado cómo pedir ayuda. Y yo en mi propia soledad, había pasado tanto tiempo esperando que él me salvara, que no me di cuenta de que era él quien necesitaba ser rescatado. La fotografía en su mano no era una acusación, era un espejo, y el reflejo que le devolvía era el de un extraño que había sacrificado su alma en el altar del éxito, dejando atrás al niño feliz que una vez fue. El silencio entre nosotros no era vacío. Estaba lleno de todas las palabras que nunca dijimos, de todos los abrazos que no nos dimos. ¿Qué es esto, mamá?», susurró, y su voz se quebró perdiendo toda su autoridad de ejecutivo. La pregunta no era sobre la foto, sino sobre el gesto, sobre mi maleta, sobre el final de una farsa que ambos habíamos sostenido por demasiado tiempo. Era la voz de un hombre al borde del precipicio, dándose cuenta de que la red de seguridad que creía tener se había desvanecido. Su imperio, su casa, su estatus, nada de eso podía responder a la simple y devastadora pregunta que flotaba en el aire. Por primera vez. No tenía un plan, no había una estrategia de negocios que pudiera aplicar. Estaba desnudo, con su vulnerabilidad expuesta bajo la fría luz de la mañana, y el único escudo que le quedaba era un pedazo de cartón descolorido con la imagen de su propia inocencia perdida. «Es un recordatorio. Mijo», le respondí con una calma que no sentía. Una calma que tomé prestada de todos los años de amor que le tenía guardados. Un recordatorio de que mereces descansar, de que no tienes que cargar con el mundo entero sobre tus hombros, y mucho menos conmigo. Di un paso más, cerrando la poca distancia que quedaba,
y puse mi mano sobre la suya, la que sostenía la foto. Me voy porque te amo. Me voy para que tengas una razón menos para ahogarte a las 3 de la mañana. La verdad, dicha en voz alta, fue como una onda expansiva en el silencio del vestíbulo. Sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de horror y comprensión. El secreto que él creía tan bien guardado, su ritual de desesperación, estaba al descubierto. Y en lugar de juicio, había encontrado absolución. Su mirada cayó de mis ojos a nuestras manos entrelazadas sobre la foto, y luego, como si fuera un imán, se desvió hacia su otra muñeca. Allí el Rolex de oro brillaba con una obscenidad insultante. En una mano sostenía el tiempo perdido, la infancia, la alegría sin precio. En la otra llevaba el símbolo del tiempo que lo estaba matando, los segundos, los minutos, los plazos que lo tenían encadenado a una vida de perpetua ansiedad. La contradicción era brutal, una metáfora perfecta de su existencia. El hombre que podía comprar el tiempo en su forma más lujosa no tenía un solo momento de paz. El niño de la foto no tenía reloj, pero era dueño de todas las horas del día. El contraste pareció golpearlo físicamente, como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. Y entonces se rompió. No con un grito ni con lágrimas, sino con un colapso silencioso. Sus hombros, siempre rectos y tensos, se hundieron como si el peso invisible que cargaba se hubiera vuelto de plomo. Se apoyó contra la pared de cristal, deslizando la espalda lentamente hasta quedar casi sentado en el suelo sin dejar de mirar la foto. Su respiración se convirtió en un jadeo irregular, el sonido de un hombre que ha estado conteniendo el aliento durante años y finalmente se permite exhalar. La máscara del arquitecto exitoso, del hijo proveedor, del hombre de control, se disolvió en el suelo de mármol, dejando solo a un hombre agotado, un hijo perdido que finalmente había sido encontrado, aunque fuera en el momento de la despedida. Yo no me moví para consolarlo. Mi instinto de madre gritaba que lo abrazara, que lo acunara como cuando era un niño. Pero la mujer que había visto la verdad en la oscuridad sabía que mi consuelo sería solo otra cadena. Mi mayor acto de amor en ese momento era mi partida, así que, con el corazón hecho 1.000.000 de pedazos, pero con la certeza de estar haciendo lo único que podía salvarlo, me di la vuelta. Tomé mi vieja maleta, que de repente se sentía liviana, y caminé hacia la puerta. Cada paso era un eco en el silencio, un martillazo clavando el final de un capítulo y el comienzo de otro incierto para ambos. No estaba huyendo de él, estaba corriendo hacia la única solución posible, una que dolía como una herida abierta. Al llegar a la imponente puerta de caoba y cristal, me detuve y giré la cabeza para mirarlo una última vez. Él había levantado la vista del suelo, y nuestros ojos se encontraron a través del vasto y frío espacio del vestíbulo. En su mirada ya no había confusión, solo una gratitud devastadora y silenciosa. Entendió que mi partida no era un abandono, sino un regalo. El regalo del espacio, el regalo del permiso para caer, el regalo de liberarlo de la culpa de no ser el hijo perfecto. Asentí levemente, una despedida sin palabras, una promesa de que mi amor lo acompañaría incluso en mi ausencia. Él me devolvió el gesto, un movimiento casi imperceptible de su cabeza, una aceptación. Fue nuestra conversación más honesta en 30 años. Abrí la puerta y la luz del sol de Miami me cegó por un instante, cálida y húmeda, tan diferente del aire estéril y controlado de la casa. El calor en mi piel se sintió como una bienvenida, como el primer aliento de aire fresco después de haber estado sumergida bajo el agua. No miré hacia atrás. Di un paso y luego otro, cruzando el umbral de la jaula de oro y dejando atrás el monumento al éxito y a la soledad. El sonido de la pesada puerta cerrándose a mi espalda fue definitivo, un punto final en la historia de la madre que vivía en la casa de su hijo. Ahora solo era Alma de nuevo, una mujer con una maleta y un futuro por escribir, aunque fuera en las últimas páginas de mi vida. De pie en el camino de entrada, junto al reluciente Mercedes que nunca había usado, saqué mi viejo teléfono del bolso. Con los dedos temblorosos, abrí la aplicación y pedí un coche. Un simple acto de independencia que se sintió como la victoria más grande de mi vida. Mientras esperaba, miré la fachada de la mansión. Ya no la veía como una prisión, sino como un hospital donde mi hijo estaba internado,
luchando contra una enfermedad invisible. Y yo, su madre, acababa de firmar los papeles del alta. No para él, sino para mí, dándole la oportunidad de empezar su propia terapia, sin la presión de tener una audiencia. Cuando el coche llegó, un modesto sedán que contrastaba con el lujo del vecindario, el conductor me ayudó a guardar mi maleta en el maletero. Al sentarme en el asiento trasero, una extraña sensación de paz me invadió. Era una paz teñida de tristeza, sí, pero era paz al fin. Había perdido un techo de $3 millones, pero había recuperado mi alma. Le había dado a mi hijo el único regalo que el dinero no podía comprar: la libertad de ser vulnerable. Y en ese acto de soltarlo, me había liberado a mí misma. Mientras el coche se alejaba, no miré la casa por el espejo retrovisor. Miré hacia adelante, hacia el horizonte incierto, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que, aunque estaba sola, no estaba perdida. El viaje en coche desde Coral Gables fue un borrón de palmeras y cielos azules demasiado brillantes. Me senté en el asiento trasero, con mi maleta en el maletero y mis manos vacías en el regazo, sintiendo cómo cada milla ponía una distancia física y tangible entre la vida que dejaba atrás y el futuro incierto que me esperaba. No sentí el pánico que había imaginado. En su lugar, una calma extraña, casi sagrada, se apoderó de mí. Era la calma del soldado que ha sobrevivido a la batalla, herido, pero vivo. Había dejado atrás una mansión de $3 millones, pero en ese modesto sedán, rodeada por el olor a pino del ambientador, me sentí más rica y libre que nunca. Estaba dejando atrás la jaula, no al pájaro. Le estaba dando a mi hijo la oportunidad de aprender a volar de nuevo, incluso si eso significaba que yo tenía que aprender a caminar sola. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mis propios pies eran lo suficientemente fuertes para sostenerme. El lugar al que llegué no se parecía en nada a la casa de Mateo. Se llamaba Las Magnolias, una residencia para personas mayores, en un barrio tranquilo de Kendall. Era un edificio de 2 pisos, pintado de un color melocotón pálido, con un porche lleno de mecedoras y helechos colgantes. Olía a café recién hecho y a desinfectante de limón, una combinación extrañamente reconfortante. El vestíbulo no tenía esculturas de arte moderno ni suelos de mármol, sino sofás de flores un poco gastados y un tablón de corcho lleno de fotos de cumpleaños y anuncios de bingo. Mientras una amable enfermera me llevaba a mi habitación, escuché el sonido de la vida. Risas desde una sala de televisión, el murmullo de una conversación en el pasillo, el traqueteo de las fichas de dominó. Era un ruido cálido y desordenado, la antítesis del silencio opresivo que había sido mi compañero durante los últimos 6 meses. Mi nueva habitación era pequeña, apenas más grande que el baño de Mateo, pero en cuanto entré, supe que era un hogar. Tenía una ventana grande que daba a un jardín con un árbol de magnolia gigante, y la luz que entraba no era fría y analítica, sino cálida y moteada. Saqué mis tesoros de la maleta. Coloqué la foto de mi boda con Arturo en la mesita de noche. A su lado puse el pequeño santo de madera de mi madre. No parecían reliquias fuera de lugar, parecían pertenecer allí. Desempaqué mi ropa y la guardé en el pequeño armario, y el espacio no se sintió vacío, sino perfectamente lleno. Por primera vez desde que Arturo se fue, sentí que tenía un espacio que era mío, un pequeño rincón del mundo donde no era una invitada, ni una carga, ni una sombra, sino simplemente alma, un lugar donde podía respirar sin pedir permiso. Esa primera noche cené en el comedor común. Me senté en una mesa con otras 3 mujeres, todas viudas como yo. Hablamos de nuestros hijos, de nuestros dolores, de las telenovelas. Compartimos historias y trozos de pan. Nadie miró su teléfono. Nadie tecleó en una laptop. Nos miramos a los ojos. Reímos. Una de ellas, llamada Elena, me contó que había sido maestra de español toda su vida. Escuchar su voz, llena de la cadencia de nuestra tierra, fue como beber agua después de cruzar un desierto. Al volver a mi habitación, me di cuenta de que había hablado más en esa hora que en los 6 meses que viví con Mateo. No era una conversación profunda ni trascendental, pero era real, era humana, y me sentí menos sola de lo que me había sentido en años, rodeada de extraños que, de alguna manera, me entendían mejor que mi propio hijo. Pasaron 3 días.
3 días de silencio por parte de Mateo. Una parte de mí, la madre herida, esperaba una llamada, una disculpa, una súplica para que volviera. Pero la parte que había visto la verdad en sus ojos sabía que el silencio era necesario. Era el espacio que ambos necesitábamos para sanar. En la cuarta tarde, mientras estaba sentada en una mecedora en el porche, mi viejo teléfono sonó. El nombre Mateo apareció en la pantalla y mi corazón dio un vuelco. Contesté, mi voz apenas un susurro. Hola. Hubo una pausa al otro lado de la línea, llena de estática y de palabras no dichas. Mamá, dijo finalmente, y su voz sonaba extraña, ronca. Solo quería saber si estás bien. No hubo reproches, ni preguntas, ni dramas. Solo esa simple frase. Estoy bien, mijo, le respondí. Estoy muy bien. Y eso fue todo. La llamada más corta y más significativa de nuestras vidas. Después de colgar, me quedé mirando el jardín con lágrimas corriendo por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio. En su breve pregunta, escuché el comienzo de algo nuevo. No era una solución, no era una cura milagrosa, pero era un reconocimiento. Había dejado de verme como una responsabilidad y había empezado a verme como una persona. Y yo, al decirle que estaba bien, lo había liberado de la última onza de culpa que pudiera sentir. Le había dado permiso para concentrarse en sí mismo, para buscar su propia orilla en la tormenta que lo estaba ahogando. Supe en ese momento que nuestra relación, tal como la conocíamos, había terminado. Pero quizás, solo quizás, una nueva, más honesta y más real, tenía la oportunidad de nacer de las cenizas. Los meses pasaron y construí una nueva vida en las Magnolias. Una vida pequeña, tranquila, pero mía. Me hice amiga de Elena y de otras residentes. Jugábamos a las cartas por las tardes, caminábamos por el jardín por las mañanas y compartíamos los chismes del día en la cena. Había días buenos y días malos. Extrañaba a Arturo con un dolor que nunca desaparecería por completo. A veces, por la noche, pensaba en Mateo y rezaba para que estuviera encontrando su camino. No volvimos a hablar por teléfono, pero cada 2 semanas llegaba un sobre a mi nombre. Dentro no había dinero, solo un par de fotos. Una del avance de un nuevo proyecto, otra de su perro en el parque. Eran su forma de decir, estoy aquí, sigo luchando. Y yo le respondía con postales del jardín de las Magnolias. Era nuestro nuevo lenguaje, uno construido a distancia, basado en el respeto y el espacio. Un día, 6 meses después de mi partida, llegó una caja pequeña. No era un sobre. Mi corazón latió con fuerza, mientras la abría con mis dedos torpes. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, había un marco de plata simple y elegante. Y en el marco estaba la foto de Mateo en la playa, con su cubo rojo y su sonrisa de 7 años. Había sido restaurada. Los colores eran más vivos. Las arrugas del papel habían desaparecido. Debajo del marco había una pequeña nota escrita a mano en una tarjeta, con el logo de su firma de arquitectos. Solo 3 palabras. Gracias por todo, mamá. No había firma, no la necesitaba. Sostuve el marco contra mi pecho y sentí que el último nudo de dolor en mi corazón finalmente se deshacía. Coloqué el marco en mi mesita de noche, justo al lado de la foto de mi boda con Arturo. Ahora estaban los 2 hombres de mi vida juntos, sonriéndome. Uno desde el recuerdo de un amor completo, el otro desde la esperanza de una sanación posible. Ya no sé qué pasará con Mateo, si venderá la casa o si encontrará la paz. Esa ya no es mi batalla, mi parte en su historia ha terminado. Lo liberé, y al hacerlo me encontré a mí misma, aquí en mi pequeña habitación, rodeada de mis pocos tesoros y el murmullo de la vida al otro lado de la puerta. Finalmente estoy en casa. No es una mansión de $3 millones, pero tiene algo infinitamente más valioso. Tiene paz. Y para una mujer de mi edad, la paz es el único lujo que importa. A lo largo de estos meses he tenido mucho tiempo para pensar, aquí en mi mecedora, viendo las magnolias florecer y marchitarse. Y he llegado a entender una verdad muy simple, pero que a menudo enterramos bajo capas de orgullo y expectativas. Mi hijo me dio un techo de $3 millones, sí, pero lo hizo porque creía que eso era lo que significaba cuidar. Nos enseñan que el amor de un hijo se mide en seguridad, en proveer, en asegurarse de que no nos falte nada material.
Pero el alma no se alimenta de mármol, ni de autos de lujo. El alma se alimenta de tiempo, de una mirada, de una pregunta sincera. Aprendí que se puede morir de sed en medio del océano y se puede morir de soledad en la casa más grande y hermosa. La lección más profunda que esta experiencia me dejó es que el verdadero cuidado no es un cheque en blanco, sino un oído atento. Es saber reconocer que la persona que tienes enfrente, sin importar cuán fuerte o exitosa parezca, también está librando una batalla que no puedes ver. Yo estaba tan concentrada en mi propio dolor, en mi propia necesidad de ser vista, que me volví ciega a la agonía silenciosa de mi hijo. Creemos que el amor consiste en estar ahí, en no abandonar el barco. Pero a veces, el acto de amor más valiente y generoso es precisamente ese: hacerse a un lado, darle al otro el espacio para que respire, para que se enfrente a sus propios demonios sin el peso añadido de nuestra presencia y nuestras expectativas. Mucha gente de mi edad vive con el miedo constante de convertirse en una carga. Es un temor que nos paraliza y nos hace aceptar situaciones que nos roban la dignidad poco a poco. Pero lo que descubrí es que la verdadera carga no es la necesidad de cuidado, sino el silencio. Es la obligación no hablada, la tensión que llena una habitación cuando nadie se atreve a decir la verdad. Al tomar mi pequeña maleta y marcharme, no estaba huyendo. Estaba reclamando mi derecho a no ser un problema por resolver, sino una persona con quien compartir la vida. Y al hacerlo, le di a mi hijo el regalo más grande: el permiso para ser imperfecto, para fallar, para ser simplemente humano. Miren a su alrededor, a sus familias. Miren más allá de las sonrisas en las fotos y de las apariencias de éxito. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo en jaulas de oro, construidas con buenas intenciones, pero que nos asfixian lentamente? ¿Cuántos de nosotros estamos tan ocupados proveyendo un techo que nos olvidamos de construir un hogar? El éxito de mi hijo no era la causa de su sufrimiento, sino el síntoma de una sociedad que nos dice que valemos por lo que tenemos, no por lo que somos, que nos exige ser fuertes todo el tiempo, hasta que nos rompemos en la soledad de la madrugada, bajo el chorro de una ducha fría, que es lo único que puede apagar el fuego que nos consume por dentro. Mi historia no terminó con una reconciliación de película, con abrazos y lágrimas en el vestíbulo de una mansión. La vida real rara vez funciona así. Terminó con un entendimiento silencioso, con una fotografía restaurada y una paz encontrada en un lugar inesperado. La felicidad no siempre es ruidosa. A veces es el murmullo de una conversación en un porche, el sabor de un café compartido, la tranquilidad de saber que estás exactamente donde tienes que estar, aunque no sea el lugar que habías planeado. Aprendí a cambiar mis expectativas de una vida de lujo por una vida de paz, y les aseguro que hice el mejor negocio de mi vida. ¿Alguna vez han sentido que, para salvar a alguien que aman, la única opción era alejarse? A veces, el amor más profundo nos exige tomar las decisiones más dolorosas. Me encantaría leer sus historias en los comentarios, porque sé que no estoy sola en esto. Sus experiencias nos dan fuerza y nos recuerdan que todos estamos conectados por los mismos hilos invisibles del amor y el dolor familiar. Y antes de que se vayan, si esta historia les ha hecho reflexionar, suscríbanse al canal y únanse a nuestra comunidad. Créanme, no querrán perderse las historias que compartimos cada semana, porque en ellas a menudo encontramos el valor para escribir nuestro propio final. Al final del día, lo único que nos llevamos no es lo que acumulamos, sino lo que compartimos. No son las paredes que construimos, sino los puentes que tendemos. Mi hijo construyó una casa magnífica, pero olvidó ponerle ventanas al alma. Yo en mi pequeña habitación no tengo mucho, pero tengo una ventana que da a un jardín lleno de vida, y esa vista es más valiosa que todo el oro del mundo. Espero desde el fondo de mi corazón que todos ustedes encuentren esa ventana en sus propias vidas, que encuentren su paz, sin importar lo grande o pequeña que sea la habitación en la que se encuentren, porque esa y no otra es la verdadera riqueza.